Otra vez, es un placer estar en esta ocasión entre ustedes aquí en Quesaltepeque. Es una cosa maravillosa, diría yo, de pensar en que en varios lugares alrededor del país de El Salvador está predicando varias personas. Y aunque sean varias personas, sabemos que todos están predicando el mismo evangelio. Para nosotros es un placer el poder de volver a El Salvador después de unos 39 años. Hace 39 años salimos aquí del país. Yo he tenido la oportunidad de volver en 2 ocasiones después de salir. Yo trabajaba con la Universidad Estatal de Utah, donde fundimos el Centro Internacional de Riegos. Entonces, a mí me ha tocado salir a varios países para dar cursos de capacitación en cuanto a la técnica del riego. Entonces, tuve la oportunidad de estar aquí en El Salvador en el 84 y otra vez en el 87. Al volver, después de tantos años, es impresionante ver todos los cambios que hay en el país. Cambios en las estructuras, cambios en la carretera, cambios en el tamaño de las ciudades. Pero hay una cosa que nunca cambia y nunca va a cambiar, y esta es la palabra de Dios. Entonces, estoy muy satisfecho de tener la oportunidad de compartir con ustedes este evangelio. Anoche pasamos algunos minutos viendo la vida, la misión, la muerte, la sepultura y después la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En ese entonces fijamos en la promesa de Él a sus discípulos, a sus apóstoles, que Él les iba a mandar un ayudante, que Él les iba a mandar el Espíritu Santo como consolador, ¿no? También vimos anoche de que nuestro Señor Jesucristo prometió a Pedro que Él iba a edificar su iglesia sobre la confesión de Pedro y que Él iba a entregar a Pedro las llaves del reino de Dios. Entonces, al entrar al libro de los Hechos en esta oportunidad, vamos a ver el cumplimiento de estas promesas de nuestro Señor Jesucristo para con sus discípulos. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, empezando con el capítulo 2 y los versículos 1 a 13. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, haciéndose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitos, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judía, en Capadocia, en el Punto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judeos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Son borrachos estos, ¿no? Como vimos en el caso de Jesús, tal como Él prometió, cae el Espíritu Santo sobre los apóstoles en esta ocasión. Y también como en el caso de Cristo mismo, una parte de la gente creyó lo que vieron y otros no. Unos estaban atónitos y perplejos, otros, son borrachos esos, no saben qué hablan, ¿no? Y también recordamos que Jesús prometió edificar su iglesia y dar las llaves a Pedro, las cuales él usa más adelante en ese mismo capítulo. Entonces, a partir del versículo 4 de este mismo capítulo, tenemos este discurso de Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que ya es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramé mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramé mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocaré al nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareño, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Todo lo que tenemos aquí en el discurso de Pedro es más o menos un resumen de la vida, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús. Un poco más adelante en este mismo capítulo, dice Pedro: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. Pedro les está explicando, ¿no?, lo que están viendo y oyendo, que es una cosa de Dios, que es la promesa, que es cumplimiento de la profecía de David, de que él iba a subir al trono. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahora sí nos damos cuenta de que hemos crucificado a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué podemos hacer? Entonces viene la palabra de Pedro, les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos al Señor nuestro Dios llamare. Y en otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces así Pedro les explica a los judíos su participación en la crucifixión de Jesús y la manera de obtener el perdón de este pecado, el perdón de lo que ellos habían hecho. O sea, en esta ocasión usa Pedro las llaves
que le prometió Jesús para establecer la iglesia y abrir las puertas hacia ellos. Y aquí tenemos la formación, podemos decir, el establecimiento de la iglesia en esta ocasión. Con los bautizados se formó una comunidad de creyentes, o podemos decir, se formó la iglesia, tal como había prometido Jesús a sus discípulos que vimos anoche. Leemos un poco sobre las características de esta comunidad en el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimos cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, como les dije, aquí tenemos el establecimiento de la iglesia. Habla de los 3,000 personas y después habla de que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No sabemos hasta cuántos llegó a ser el número en la comunidad, o sea, en la iglesia. Pero parece en muy poco tiempo habían muchos en esta comunidad de los creyentes, ¿no? Entonces, no solamente tenemos la narración, podemos decir, o el cuento del establecimiento de la iglesia, sino que también nos da aquí un modelo de cómo son las vidas de los cristianos, individuos o como una parte de la comunidad. Fijémonos en algunas cosas. Todos los días con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Entonces, ese viene siendo una guía para nosotros, ¿no? Que así debe ser la vida cristiana, que así debe ser la actitud de los creyentes de esta comunidad, de esta iglesia, ¿no? Entonces, de aquí en adelante tenemos la iglesia en Jerusalén. Y los capítulos 3 al 7 del libro de Hechos se encuentra la predicación de este mismo evangelio a los judíos. Y como en el caso de Jesús, algunos lo aceptaron
y otros lo rechazaron. Como un ejemplo de esto, pasamos al capítulo 3 del libro de Hechos. Aquí encontramos a Pedro y Juan, y ellos subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillas. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Entonces dice el apóstol Pedro: yo no tengo ni oro ni plata, no tengo dinero para darte, pero sí tengo otra cosa, y eso se le doy. Y esa era la habilidad de andar. O sea, él curó de un cojo, ¿no? Entonces, el resultado era este hombre entrando con ellos, andando y saltando y alabando a Dios. Al principio, cuando llegamos a El Salvador en el año, ¿cómo era? Hace 49 años, en el año 64, ¿no? Yo trabajaba con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y ellos me habían prometido un vehículo, pero para los, no sé, primeros 3 meses, algo así, yo tuve que tomar el bus de mi casa para ir al centro. Y de la parada de buses hacia la oficina del ministerio eran unas 3 cuadras. Y al bajar del bus para ir al ministerio, tuve que pasar por un cine que tenía techo arriba. Y casi todos los días que yo pasaba a ese cine, yo vi mujeres y niños durmiendo en el acero. Y ese me daba tanta lástima, ¿no?, que yo pasaba todos los días pensando en ellos. Conversaba con el hermano Wilson, que estaba en ese entonces, un día, sobre la pobreza que cada día yo vi al entrar al trabajo. Y él me dijo, yo me acuerdo las palabras de él me dijo: bueno, yo no tengo suficientes recursos económicos para aliviar toda la pobreza que hay en El Salvador, pero sí lo que puedo hacer es llevarles a ellos, enseñarles las buenas nuevas de la salvación que hay en Cristo Jesús.
Y con esto me quedé más o menos satisfecho, ¿no? De ahí yo podría pasar, siempre me daba lástima, pero no me arruinó todo el día, ¿no? Pensando en ese problema. Bien, seguimos con el caso de Pedro, cuando él dio un discurso en el pórtico de Salomón. Viendo que saltaba, que alababa a Dios cojo curado, vio Pedro y respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, ¿no? A vosotros Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta en su maldad. Entonces aquí Pedro y Juan les explica la curación de este cojo, que no era cosa de ellos, que no era el poder que ellos tenían, sino que era una cosa de Dios. Pero a pesar de eso, por lo que dijeron, molestó a los líderes de los judíos, el concilio. Entonces ellos tenían que ponerse delante del concilio. En Hechos capítulo 4, empezando con el versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces aquí vemos otros ejemplos de la resistencia de los judíos a la enseñanza de los apóstoles. Todos los pusieron en el cárcel, y luego los sacaron del cárcel para estar entre el concilio. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces claramente dice aquí Pablo que lo más importante es seguir los mandamientos de Dios, de no escuchar a estos amenazas de los judíos de no predicar estas cosas.
Entonces, él dice claramente, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y creo que esa debe ser la tarea también de todos nosotros, ¿no? Que no podemos dejar de compartir con nuestros amigos, con nuestros parientes, con las colegas, las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Entonces podemos decir que el éxito, ¿no?, trae persecución. Los judíos actuaron contra los apóstoles de igual manera que contra Jesús. No podemos dejar de hablar. Tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces también tenemos aquí la oración de los creyentes. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces los creyentes, los miembros de la iglesia, oraron a Dios pidiéndole ayuda, pidiendo ánimo, pidiendo las fuerzas para que ellos pudieran seguir hablando de la palabra de Dios. Bueno, entonces en vez de callarse, como les habían dicho los del concilio, en vez de callarse, ellos siguieron hablando de estas buenas noticias. Y vemos en Hechos capítulo 5, 12 a 14, que ellos, además de hablar, hicieron muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimos en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Entonces seguimos aquí el crecimiento de la iglesia después de ser establecido en el día de Pentecostés, después del discurso de Pedro. Entonces el éxito en llevar las buenas nuevas a la gente, ese trae persecución a los apóstoles, como encontramos en los versículos 17 a 20. Y siempre este es por mano de los líderes de los judíos, en este caso los sacerdotes. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo,
anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ustedes quieren que nosotros tengamos la culpa de la muerte de este hombre, la muerte de Jesús. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron una cosa muy parecida a lo que ya hemos visto: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Jesús Dios ha exaltado su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecen y querían matarlos. Entonces, siempre, aunque los judíos eran el pueblo escogido de Dios, siempre ellos ponen resistencia a las enseñanzas y la salvación que viene por medio de Cristo Jesús. Otra vez notamos que la iglesia sigue creciendo. En Hechos 6:7, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O en otras palabras, al fin se convencieron algunos de los judíos, algunos de los sacerdotes, de que sí tenían la culpa, y que en realidad este Jesús era la Mesías que ellos esperaban, que ellos buscaban. Al principio ellos no querían aceptarlo como Mesías, pero después algunos obedecieron a la fe. Y otra vez vemos que a través de la persecución, la resistencia, sigue los apóstoles hablando de Dios en su palabra, y el número de los discípulos aumentaba. Como les dije antes, no sabemos hasta qué número llegó, pero parece que en este entonces habían ya muchos en la iglesia, que habían mucha gente creyentes que siguieron las enseñanzas de Jesús. Y subió el nivel de oposición hasta que ocurre la muerte de Esteban. No tenemos tiempo de entrar a fondo este acontecimiento, pero leemos un poco al final más o menos de esto. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Aquí hablan de Esteban, ¿no?
Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió. Después seguimos en Hechos que este Saulo perseguía a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí habla de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba de hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces aquí tenemos, después de la muerte de Esteban, una persecución muy fuerte, muy duro contra los cristianos. Hoy en día hay ocasiones de que los cristianos son esparcidos, ¿no? O sea, que vayan a otras partes. Tal vez no tanto por la persecución directa, la persecución abierta, sino que, por ejemplo, en oportunidades de trabajo, de familia, aquí en El Salvador durante la guerra civil, mucha gente tenía que cambiarse de lugar a lugar, ¿no? Y se fueron a otras partes del país. Me dice el hermano Alexander que esta congregación empezó cuando la iglesia ahí en el volcán, debido a las consecuencias de la guerra, salió la gente de esa región y se movieron hasta acá en Quesaltepeque, y que fue el principio de esta congregación. Entonces, lo que quiero decir es que hay muchas ocasiones, hay muchas oportunidades de que los cristianos pueden ir de un lugar a otro. En el caso mío en particular, ¿no? Yo trabajaba con el Servicio de Conservación de Suelos allá en el estado de Colorado, y yo tenía la oportunidad de viajar a El Salvador a trabajar con el Ministerio de Agricultura, y no era una decisión fácil, ¿no? Dejar nuestro hogar allá en Colorado y ir a un parte desconocido, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que había necesidad de obreros aquí en la viña del Señor en El Salvador. Entonces nos decidimos venir a El Salvador para 2 años. Cuando llegamos, encontramos a los hermanos Wilson, que acaban de llegar. Entonces tuvimos la oportunidad de ayudarles a ellos, misioneros, en la obra del Señor acá en El Salvador. Venimos para 2 años. Después se extendió estos 2 años a 3 años, y de 3 años a 4 años. Salimos después de los 4 años aquí en El Salvador, y unos 2 años después regresamos a El Salvador.
para otros cuatro años. Nunca habíamos esperado ni siquiera conocer a un país como El Salvador, mucho menos vivir como 8 años en el extranjero. Pero yo creo que ese es un ejemplo de la, ¿cómo se dice? El esparcido de los cristianos, ¿no? Que todos tenemos oportunidad a veces a ir y ayudar en las enseñanzas, ¿no? Bueno, hay muchas otras cosas que podríamos hablar, pero se nos hace corto el tiempo. Tenemos el caso de Felipe, cuando él enseñó al etíope. Entonces, a través de este acontecimiento, llega el Evangelio hasta África, ¿no? Y mañana en la noche vamos a ver otros ejemplos de cómo sale esta palabra y cómo se enseña la palabra de Dios en muchos otros lugares, ¿no? Ahora, no queremos dejar por concluido nuestro tiempo acá sin ofrecerles a los amigos la oportunidad de obedecer al Evangelio de Cristo Jesús, ¿no? Supongo que si están ustedes aquí en esta noche es porque creen en Dios, ¿no? Entonces lo que le falta es venir adelante de estas personas aquí enfrente de la iglesia, conversar su fe en Cristo Jesús, arrepentirse de su manera de vivir, cambiar su manera de vida y ser bautizado para el perdón de los pecados. Todos tenemos necesidad de esta salvación. Todos hemos pecado, ¿no? Entonces le extendemos la invitación de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces le invitamos a unos amigos que quieren obedecer. Pero también es posible que hay unos hermanos, unos miembros de la iglesia que se encuentran aquí en esta noche con nosotros, que posiblemente han dejado a un lado las cosas de Dios, ya sea por no asistir a los cultos o dejar de enseñar a sus prójimos el Evangelio o seguir otro camino, olvidándose de Dios. En todo caso, si uno quiere volver a Dios o si uno quiere llegar por primera vez a la obediencia de Cristo Jesús, le invitamos mientras cantamos.